Esas son las personas del tropiezo, los culpables y las víctimas. Pero veamos las formas de tropezar. ¿Cómo hacemos tropezar a otros? Ya vimos, tropezar es causar pecar, causar que otro peque o que otro se abandone los caminos de Dios, que otro apostate de su fe o abandone su fe en el Señor Jesús. ¿Cómo hacemos tropezar a otros? En primer lugar, los hacemos tropezar invitando a otros a pecar. Esta es la forma más obvia, ¿sí? La forma más obvia de hacer tropezar a otros es invitarlo a pecar, incitarlo a que cometa un pecado contra Dios. Fíjense lo que Cristo reprende en las iglesias en Apocalipsis capítulo 2. Si me siguen en Apocalipsis capítulo 2, hay dos iglesias, bueno, reprende a varias, pero hay dos iglesias en particular que me gustaría mencionar en esta noche, a las cuales reprende. En Apocalipsis capítulo 2, reprende a la iglesia de Pérgamo. Capítulo 2, versículo 14, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Se acuerdan la historia de Balaam y de Balac? Balaam, aquel profeta que había sido sobornado o pagado por Balac para venir para maldecir al pueblo de Israel. Balaam no pudo maldecir al pueblo porque solamente lo que Dios le daba para decir podía decir. Dios es soberano y no permitió que este profeta corrupto pueda maldecir al pueblo bendecido por Dios. Pero lo que sí Balaam hizo es, después le dio instrucciones a Balac, al rey de Moab, para que haga que los jóvenes de Moab invite a los jóvenes de Israel a sus fiestas, a sus celebraciones idolátricas, donde había idolatría, donde también había inmoralidad. Y de esa manera haga pecar al pueblo de Israel, y cuando el pueblo de Israel pecaba, obviamente iba a venir el castigo de Dios sobre Israel. Y de esa manera indirecta estaba trayendo maldición sobre el pueblo. Balaam le instruyó a Balac para causar tropiezo al pueblo de Israel. Y eso es lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Habían personas que estaban invitando a otros a pecar, quizás a participar de estas celebraciones idolátricas en los templos, quizás a comer cosas sacrificadas a los ídolos o a cometer fornicación. Estas eran cosas que en esta iglesia estaban sucediendo, estaban invitando. Los hermanos, seguramente que no dentro de las cuatro paredes de la iglesia, pero fuera de la iglesia estaban haciendo esto. Estaban causando que otro tropiece. Fíjense en la advertencia que da a la iglesia de Tiatira también. En el versículo 20, Apocalipsis 2, 20, dice así, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En esta iglesia había una mujer, se llama Jezabel, no sabemos si es un título nomás o si realmente se llamaba su nombre Jezabel, pero recuerden, Jezabel en el Antiguo Testamento era una reina, esposa de Acab, que había mandado matar a los profetas de Dios y había instaurado en la adoración de Israel, la adoración idolátrica de los dioses de los sidonios, a Baal y a Sera. Y hacía que el pueblo judío cometa adulterio espiritual, hacía que el pueblo judío se incline hacia las estatuas de Baal y de Asera. Y en esta iglesia, esta mujer también hacía cometer pecados a las personas de la congregación. Y seducía, y enseñaba y seducía a las personas a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, no debemos invitar a otro
a pecar contra nosotros. Eso es muy grave. Es causar tropiezo a otro. Y hay diferentes pecados que podemos hacer pecar. Hay diferentes cosas que podemos hacer para que ellos hagan también, cometan, o invitarlos para que cometan con nosotros. Pero eso está condenado por el Señor. Pero hay formas más útiles o sutiles para hacer tropezar a otros. Otra manera para hacer tropezar a otros es ofendiendo la conciencia del hermano débil. Recordemos que el Señor Jesucristo está hablando acá de aquellos pequeños que creen en mí. Así que está hablando de creyentes, de personas que creen en el Señor Jesús. Y otra forma de hacer tropezar es utilizando la libertad cristiana de una manera irresponsable ante un hermano débil. Recordemos, los hermanos débiles son los que no han alcanzado una madurez espiritual y les afectan las cosas que a otros maduros en Cristo no les afectarían. Entonces su conciencia es débil. Quizás hay ciertas cosas de sus prácticas o de su vida que estaba relacionada a la religión que tenían antes. Y ciertas cosas que no están necesariamente condenadas en la Biblia, pero ellos asociaban a la religión de antes. Y ahora, entonces ellos se abstienen, lo dejan, no practican esas cosas, no hacen ciertas cosas porque para ellos pertenecían a la vida vieja. Y entonces cuando cuando van madurando en el Señor, una persona se da cuenta que aquellas cosas que Dios no prohíbe y aquellas cosas que Dios no ordena, que pertenecen a la parte de la libertad cristiana, están libres para hacer, para practicar. Pero hasta el punto donde no están convencidos de que está bien, para ellos es pecado y no lo deben hacer. Y nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado de que nuestra libertad cristiana, estas áreas grises, podríamos decir, de la vida cristiana que somos libres para hacer, que Dios ni prohíbe ni manda, nosotros debemos tener cuidado de que esas libertades no infrinjan o no seduzcan a otras personas que son débiles en su conciencia, no son tan maduros espiritualmente y no están convencidos de que está bien. Quizás hagamos que esas personas hagan eso, que para ellos es pecado, pero para nosotros no es pecado, y de esa manera ofendemos su débil conciencia. Y la actitud de un creyente puede ser causa de tropiezo para otro. Fíjense lo que dice en Romanos capítulo 14, el apóstol Pablo habló acerca de esta libertad cristiana. Ya lo hemos mencionado antes, ¿no? Que el Señor nos manda a dejar de lado nuestras libertades o nuestros derechos para poder amar a otros y ser de edificación y no ser de estorbo para otros. Ahora, en Romanos capítulo 14, vemos las instrucciones del apóstol Pablo a la iglesia de Roma en relación a la libertad cristiana. Y en el versículo 20 nos dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Por ejemplo, la comida. Un judío no comía cerdo y otras cosas. Tenía una dieta bastante estricta. Quizás una persona, un judío ya creyente de hace muchos años, o por ahí un gentil que era creyente, decía, eso no es problemático, comer cualquier cosa. Y quizás, por causa de esa libertad, hacían que un judío creyente nuevo peque, así, comiendo algo que para él no era pecado, estaba mal, porque era parte de la prohibición de la ley del Antiguo Testamento, y para él estaba mal, pero viendo o siguiendo el ejemplo del creyente maduro, comía de esas cosas, pero su conciencia era ofendida o afectada. Y entonces dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Dice, todas las cosas a la verdad son limpias. Si uno puede comer de todo,
pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. O sea, si otra persona es ofendida y su conciencia débil es ofendida y lo hago tropezar por causa de algo que come, que piensa que está mal, entonces yo estoy haciendo algo malo causando que la otra persona tropiece. Dice en el versículo 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Estas tres cosas de hacer causar que tropiece, o que se ofenda, o que se debilite en la fe, son cosas que nosotros debemos evitar. Debemos evitar a toda cosa hacer tropezar a otro en pecado, hacer que otro se ofenda o hacer que otro se debilite en su fe. Pablo a los Corintios le dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Tenemos que considerar a otros que son más débiles en la fe, quizás son niños en Cristo, quizás no conocen tanto, no han madurado en el Señor, y hay ciertas cosas que consideran pecado cuando en realidad no lo son, pero en su conciencia sí lo son. Si nosotros por nuestra conducta irresponsable vivimos de una manera ofendiendo su débil conciencia, podemos hacer que ellos tropiecen. Y debemos cuidar lo que nosotros hacemos. Cuidar de nuestras libertades, para no hacer que otra persona débil tropiece en la fe. Pero una tercera forma de hacer tropezar a otros es mostrando un mal ejemplo a otros. Así que no solamente causamos que otro tropiece cuando lo invitamos a pecar, o cuando nosotros por nuestra conducta estamos haciendo que una persona débil en la fe o con una débil conciencia cometa algo que en su mente piensa que es pecado cuando en realidad no lo es, pero su conciencia es manchada. Pero también causamos que otro tropiece cuando nuestro ejemplo, sea por nuestra conducta, por nuestra actitud o por nuestras palabras, hacemos algo malo, pecamos, y causamos que otros nos imiten o a través de nuestro ejemplo tropiecen porque están siendo influenciados por lo que ven en nuestras vidas. Los padres hacen tropezar a sus hijos cuando muestran un mal ejemplo de su conducta o de palabras o de actitudes ante sus hijos y no lo confiesan a ellos pidiendo su perdón. Los creyentes hacemos tropezar a los niños cuando nosotros no les prestamos atención en la iglesia y pronto los niños se desaniman y abandonan el camino del Señor porque nadie les presta atención. Los creyentes de más años en la iglesia hacen tropezar a los más nuevos cuando no muestran un ejemplo de servicio sacrificial al Señor. Muchas veces el nuevo creyente está muy entusiasmado con su vida espiritual y quiere hablar a todos de su fe, quiere también asistir a todas las reuniones y está dispuesto a hacer lo que sea para servir al Señor. Pero luego ve la vida de un creyente de más años en el Señor, un creyente que debe ser más maduro, que solo hace lo mínimo e indispensable en la iglesia o en su vida espiritual y el creyente nuevo se desanima o deja de lado su celo por Dios para acomodarse al resto de los hermanos. Hermanos, Dios nos manda a través del escritor de Hebreos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Debemos hacer lo posible para animar y alentar y estimular a las otras personas a avanzar en su fe, no a retroceder, a servir más al Señor, no a servir menos, a vivir más para el Señor, no a vivir una vida mediocre o que pasa nomás, una vida promedio, a ser más celoso por la santidad y por la vida del Señor, por el servicio del Señor.
nunca nos manda a desanimarnos unos a otros. La Biblia nunca dice eso. Pero muchas veces parece que eso es lo que hacemos. Empezamos a vivir una vida cómoda cristiana, haciendo las cosas que siempre hicimos para el Señor. Pero no nos esforzamos para hacer más para el Señor. No nos esforzamos para matar aquellos pecados habituales que hemos tenido. Nos hemos conformado con la clase de vida que tenemos. Y nos parece como que ya hemos llegado y ya podemos continuar sirviendo y viviendo en una plataforma, podríamos decir, en una meseta. Y no seguimos creciendo, no seguimos avanzando, no seguimos madurando y creciendo y avanzando para la vida del Señor y el servicio a Él. Y eso desanima a los nuevos creyentes que tienen todo ese fuego, ese vigor espiritual y ese celo por avanzar y crecer y servir más al Señor. Así que la Biblia no nos manda a desanimarnos unos a otros, pero eso es lo que hacemos cuando como creyentes maduros no mostramos el ejemplo del servicio al Señor a los nuevos.